Leyendas de la Inquisición. El franciscano sin cabeza. El padre franciscano, orden religiosa fundada por San Francisco de Asís, llevaba una vida ejemplar consagrada al servicio de Dios. Mantenía muy buenas relaciones con los fieles y era muy amado por las personas que lo conocían. Se había ganado respeto de muchos, pero también es cierto que se había ganado la enemistad de otros, que aprovecharon la Inquisición para acusarlo ante la Santa Sede de tener pacto con el diablo. Aquella noche, mientras se encontraba cenando, el padre fue apresado y llevado sin explicación alguna a la cárcel de la Inquisición. Pero como las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas en su contra, determinaron que el religioso debía ser sometido a la tortura para que él mismo confesara. Eligieron la tortura de la garrucha, que es una polea, la cual consistía en colgar al acusado de las manos con una cuerda que estaba sujeta en el techo. El padre fue amarrado de las muñecas y poco a poco lo elevaron, produciéndole con esto un inmenso dolor. Cuando se encontraba a 1,5 metros del suelo, lo dejaron caer bruscamente, pero antes de tocar el suelo, nuevamente jalaron la cuerda, provocándole aún más dolor. El padre se confesó una y otra vez inocente, pero los eclesiásticos no se conformaban. Pusieron en sus pies un sobrepeso, esto con el fin de aumentar el dolor. El sufrimiento se hizo más grande, pero el religioso insistía en que era un fiel devoto. Los inquisidores lo subieron de nuevo, pero él mantenía su postura. Luego de 2 subidas más, el sacerdote se vio obligado a confesarse culpable, esto con el objeto de que cesara la tortura. Luego de la forzada confesión, el tribunal del Santo Oficio celebró el juicio, que como en todos los demás casos era una farsa, ya que aunque se le había asignado un abogado defensor, este no podía hacer nada por el infortunado padre, ya que si lograba demostrar que era inocente, seguramente la Inquisición la acusaría de complicidad, motivo por el cual también sería condenado. Así, el tribunal declaró oficialmente culpable al padre franciscano. El padre fue vestido como lo demandaba la Inquisición, un capirote, que es un gorro puntiagudo, y el San Benito, capote amarillo de lana, que llevaba estampada una cruz de San Andrés, rodeada de llamas, para que fuera paseado por la ciudad, permitiendo que la gente lo insultara y le arrojara cosas. Pero como el religioso era muy querido, todos se encerraron en sus casas para no presenciar su humillación. Finalmente, el padre fue ahorcado en un frondoso árbol y después el verdugo le cortó la cabeza con un hacha. Quienes presenciaron el acto aseguran que cuando el padre falleció, se formó por unos instantes el portón de una iglesia en el tronco del árbol, y quienes todavía viven en la localidad aseguran que cierta noche de verano, todos aquellos que pasan por el lugar y ven el portón de la iglesia, miran tras de él a un gran número de feligreses, ante quienes un sacerdote sin cabeza oficia la misa en latín. Cuentan que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre, y las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón, seguramente porque él siempre fue un fiel inocente. El Nahual de Cuesta Piedra, leyenda de Puebla. Este relato sucedió cuando Zacatlán era un pueblo muy pequeño, tanto que las casas se agrupaban en 10 o 12 de las actuales manzanas, siendo todas las demás dependientes de los barrios aledaños, como el Vale, la Ciénega, San Sebastián y otros más. A unas 5 cuadras del centro de la población hacia el norte y situada entre la Cruz del Guardián y el Brinco, en la prolongación de lo que hoy es la calle de Juárez, se encontraba una empinada cuesta de piedra. Aproximadamente a mitad de la misma, se hallaba una casita rústica, y en ella vivía una mujer de avanzada edad, curandera. La voz popular afirmaba que poseía poderes mágicos, satánicos, por medio de los cuales sanaba a los enfermos. Eran muchas las cualidades de esta mujer, así como las múltiples dolencias que curaba, desde mal de ojo hasta limpias con huevo y hierbas. Pero dicen los que la conocieron que dejaba sus pies en el facuil y se echaba a volar.
Basados en estos rumores, los vecinos del lugar evitaban lo más posible pasar por este sitio cuando comenzaba a pardear la tarde. Así fue durante muchos años, pero sucedió que un día cierto joven pasó por ahí. Iba entrado en copas, caminaba deprisa y con cierto temor cuando de pronto, al interior de las tinieblas, surgió ante él un tremendo animal, de pelaje hirsuto, arrojando fuego por las fauces y mostrando unos enormes colmillos, a la par que echaba lumbre por los ojos. Desconcertado pero animoso, sacó el revólver que llevaba en la cintura y con mano firme lo accionó. Pero a pesar de oprimir el gatillo varias veces, no se efectuó ningún disparo. Sin saber la razón, el animal lo dejó pasar, y al llegar a su casa contó lo acontecido a su padre. «Ese animal que te salió de frente», dijo el padre, «no es cosa buena. Es un nahual, al que podrás matar sacando las balas de tu pistola y haciéndoles la señal de la cruz». Días más tarde, el muchacho volvió a pasar por aquel camino, entrada la tarde, confiando, claro, en el consejo de su padre. Cuando vio el misterioso animal, tomó el revólver, se persignó y avanzó confiado en que le daría caza a la bestia. Al apretar el gatillo, el animal soltó alaridos y corriendo se refugió en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, el joven corrió hacia su casa, a la que llegó prácticamente jadeando y asfixiándose de los nervios. Al contar lo sucedido, su padre le dijo: «Sabía que mi consejo no podía fallar, hijo. Si dices que gritó con alaridos, debe estar herido. Tan pronto como amanezca, saldremos a buscarlo». Al día siguiente, padre e hijo encontraron un rastro de sangre, el cual fueron siguiendo. Entre la milpa estaba tirado el nahual. Tenía forma de hombre, pero en la frente conservaba pelo de color negro, y las piernas las tenía de chivo. La gente del entonces muy pequeño pueblo dijo que ese ser tan espectral era quien le daba poderes a la bruja, porque al morir la vieja desapareció sin dejar rastro. Fue así como jamás se volvió a ver a la curandera de Cuesta de Piedra, y de ese mismo modo apareció y evaporó el nahual de aquella zona. Las aguas de ríos corren por ranchos y poblados llevando consigo historias que por la misma trayectoria tienden a perderse en la geografía sin saber con precisión dónde fue que nacieron. Este es el caso de los sucesos ocurridos en el municipio de Guerrero, que a juicio de muchos, en realidad, ocurrió en el rancho Las Gemelas, ahí en el poblado de Anáhuac, Nuevo León. Habían corrido tiempos de bonanza. Un joven matrimonio tuvo a 2 hermosos niños que crecieron tan rápido como se pasó la buenaventura de su hogar, ya que su padre, cuando ellos tenían 6 y 4 años, los abandonó para irse en brazos de un nuevo amor. La madre, como era de esperarse, comenzó a desquitar su frustración en aquellos pequeños inocentes que un día fallecieron a punta de golpes. Aquella mujer siguió su vida solitaria y atormentada, hasta que un día no se le vio más, aunque en el cielo no tuvo las puertas abiertas, siendo condenada a vagar por las ahora áridas tierras buscando a sus hijos para que la perdonaran, pues es esta la única forma en que se dice alcanzará el descanso eterno. La propiedad cambió de dueño muchas veces, pero en ninguna se pudo ver que las cosechas se dieran con la abundancia de antes. A pesar de todo, como era un lugar muy bello, continuó atrayendo visitantes de muchos lugares, quienes aseguraban escuchar por las noches las risas de unos niños, y tras ellos el gemido de una mujer sufriendo. La historia era bien conocida por todos, sin embargo, los años la fueron enterrando, y un buen día la casa y todos los corrales fueron derrumbados. 2 años después, un nuevo dueño levantó una casa verdaderamente hermosa, a donde llevó a vivir a su familia. Era una pareja que tenía una niña que veía el mundo con demasiada curiosidad e inocencia. La pequeña gustaba de caminar por los linderos del rancho, que era rodeado por un amplio camino. Ahí conoció de vista a 2 niños que jugueteaban con las hojas de los árboles, pero por más que buscó hablarles, estos no le hicieron caso. Desconcertada con lo sucedido, volvió a casa algo desganada. Se dice que a partir de aquel día comenzó a mostrarse desmejorada.
asegurando que por las noches se le aparecía una mujer que preguntaba por sus hijos, y ella, sin comprender, no respondía que los había visto en el camino. Al siguiente día sus padres la llevaron a pescar al río, lugar donde nuevamente se topó con la mujer de mirada triste, quien nuevamente le preguntó: ¿Has visto a mis hijos? La niña le sonrió, comprendiendo que se trataba de los niños del camino. Los vi en el camino persiguiendo las hojas. No sabes cuánto te lo agradezco, aseguró la mujer mientras se desvanecía. La jovencita no tenía idea de lo que estaba pasando, así que decidió contárselo a sus padres, quienes de inmediato decidieron marcharse del lugar. Algunos meses después el rancho fue vendido, pero nadie quiso volver a ocuparlo. Mas esto no había sido excusa para que la mujer no saliera a los caminos preguntando si alguien había visto a sus hijos. La venganza del enamorado. Esto sucedió en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, en el municipio de San Pedro Cholula, en la década de los años 30, cuando vivía una hermosa joven coqueta y alegre de nombre Mariana. Conocedora de sus bellos encantos, solía coquetearle a uno que otro caballero, lo que motivaba que muchos hombres casi se volvieran locos por lograr su amor. Dentro de aquel grupo de enamorados se distinguía un hombre maduro llamado Ricardo, quien, a pesar de no recibir ninguna esperanza de parte de Mariana, la asediaba mañana, tarde y noche. No había día en que saliera Mariana y que no se encontrara en su camino con Ricardo, quien le rogaba que aceptara ser su esposa. Pasaron varios meses y llegó el momento en que Mariana ya salía con temor a la calle, pues Ricardo la espiaba a todo momento. Todo parecía indicar que aquel hombre se conformaba con verla, alimentando así su ya torcido amor. Ricardo estaba convencido de que por las buenas no lograría el afecto de Mariana, de modo que decidió robársela, ya que así se acostumbraba por aquella época. Hizo sus planes y, sin perder más tiempo, con la ayuda de dos amigos, esperó que Mariana saliera por la tarde. Al verla, se le acercó y le dijo: «Mariana, como no me aceptas, te voy a raptar». Ella, muy enojada, le respondió: «Antes me quito la vida». Ricardo, quien estaba poseído por una pasión retorcida, le contestó: «Así lo has querido». Y sacó su pistola, dándole un cachazo que la derribó desmayada. En ese preciso momento, los otros acompañantes la levantaron y la atravesaron en la silla del caballo de Ricardo. A golpe tendido se dirigieron fuera de la comunidad, hacia una casa abandonada. Ahí la aventaron a un camastro, suponiendo que tardaría en despertar. Para fortuna de Mariana, el golpe la hizo volver en sí, pero no dijo nada ni se quejó. Mientras los captores celebraban en otro cuarto con risas, burlas y bebidas alcohólicas el éxito de su fechoría, ella guardó el momento adecuado para intentar escapar. De pronto se oyó un ruido en el patio de la casa. Los tres malhechores se asomaron a la ventana, incidente que aprovechó Mariana para salir corriendo. Por desgracia, Ricardo se dio cuenta y, aprovechando su mayor agilidad, la alcanzó. La golpeó y la arrastró hasta donde en la actualidad se encuentra la capilla de San José. Ahí finalmente le quitó la vida. A partir de esa noche empezó a aparecerse el fantasma de una hermosa mujer a los varones trasnochadores, la cual imploraba justicia para el descanso de su alma. Dicen que se trataba del ánima en pena de Mariana. Era una tristeza que tan bella joven terminara de esa manera. Al enterarse, los padres de la joven rezaron buscando el descanso del alma de ella, pero el ánima al parecer no podía encontrar la paz y la tranquilidad que se necesitaban para cruzar el portal que conduce al más allá. Se dice que el descanso eterno lo consiguió el día que falleció Ricardo a causa de una riña en una población cercana. A partir de esos hechos, quizá tan merecidos, desapareció el fantasma de Mariana, dejando a su paso una leyenda que todavía circula de boca en Puebla. El olivo de las brujas. Existe en Magliano, en la región de la Toscana, en Italia, un viejo olivo que hace muchos años era vigoroso y exuberante. Fue siempre un árbol muy generoso y dio cientos y cientos de kilos de olivas. Un día, un pobre hombre que estaba a los pies del árbol, bajo sus ramas que se doblaban hacia el suelo por el peso de sus maduras olivas,
le pidió al dueño del árbol una pequeña cantidad de olivas para poder llenar su estómago vacío. El dueño del olivo, un sujeto ambicioso y egoísta, calculó que si le daba olivas, perdería, así que con palabras groseras, corrió al mendigo de ahí. A la mañana siguiente, era el inicio de la cosecha. Los hombres y mujeres que venían a recoger la cosecha con sus grandes cestas, comenzaron por el gran árbol, pero al verlo, se quedaron sin palabras. El árbol, que el día anterior crecía fuerte, ahora estaba retorcido como por remordimiento, y entre su follaje no estaban los preciosos frutos, solo algunas vulgares habas. Una mujer desconcertada corrió a darle la noticia al dueño, pero este, incrédulo, le contestó de malas maneras. Vuelve a tu trabajo. No tengo tiempo de escuchar tonterías. La mujer insistió, así que el dueño fue finalmente a ver el olivo. Al contemplar este desastre, sus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento. Comprendió que había sido castigado por su falta de caridad. Las brujas tomaron posesión de este extraño árbol. Algunas noches, cuando sopla el viento, es posible escuchar sus siniestros gritos y cánticos cuando ejecutan sus danzas alrededor del tronco retorcido. Nadie se acerca a ese árbol que existe en ese lugar de la Toscana. Supersticiosos o no, prefieren mantenerse lejos de lo que ya se conoce en toda la región como el olivo de las brujas.